Bien, quisiera iniciar esta última sesión en función de la interrogante que ha generado uno de nuestros compañeros, ¿no? En función de diferenciar esto del método y lo que son los enfoques. Para eso, primeramente, tenemos que estar bien conscientes de lo que implica hacer investigación. ¿Qué es exactamente hacer investigación? No es solamente una recopilación de datos. Es un trabajo de análisis documental, es un trabajo que tenemos que desarrollar en el campo, tenemos que entrar en algunos momentos a la parte experimental, tenemos que, producto de ello, diferenciar qué es lo cualitativo, qué es lo cuantitativo. Si vamos a trabajar con una investigación descriptiva, si vamos a generar una investigación de carácter científico, de carácter social, ¿cuál es? Y a estas alturas deberíamos de estar ya bien conscientes de qué implica exactamente el método científico, ¿no? En relación a lo que es una investigación de carácter social. Miren, cuando hablamos de investigación científica, porque queremos hacer un trabajo con esas características, ¿qué exactamente es? ¿Para qué estamos pasando estos módulos? Para entender que nosotros, en nuestra condición de investigadores, tenemos que observar el mundo, tenemos que observar nuestro alrededor. Y en función de esa observación, crearemos una hipótesis. Y esa hipótesis nos permitirá hacer una predicción, nos permitirá, digamos, generar alguna alternativa de solución. Y en la educación, obviamente, que tenemos que entrar a explicar esos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, si trabajamos con una investigación netamente científica desde el lado positivista, obviamente que consiste en comprobar una hipótesis, ¿no? Luego examinar los resultados, ¿no? Producto de estas pruebas que vamos a aplicar. Les decía, en el ámbito de la educación es bien difícil someter a los niños al laboratorio, no son objetos. No podemos nosotros manipular sus acciones, ¿no? Por eso es que desde lo cualitativo también generamos ciencia como un motor importante, digamos, del desarrollo humano. Y de la misma manera que en la investigación cuantitativa, ¿no? La cualitativa tiene pues una serie de recursos multimetódicos que vamos a llamar. Lo que les decía, el método es clave. Y es ahí donde tenemos que precisar si va a ser etnográfico, historia de vida, si va a ser estudio de casos, si va a ser etnometodología, si va a ser, qué sé yo, un estudio netamente documental, o cuál de ellas es la que vamos a aplicar. Entonces, como hay distintos tipos de métodos, es ahí donde ya no podemos precisar. Y esa es una de las justificaciones del por qué en las tesis a nivel licenciatura, de maestría o de doctorado, no aplicamos investigaciones de carácter cualitativo. Si bien hay un acercamiento a través de lo que es el paradigma interpretativo o naturalista también que se llama, al objeto de estudio o al sujeto que estamos estudiando, la investigación cualitativa nos dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de observar, de explicar esos fenómenos que se suscitan, esos significados que se generan en ese contexto observado. Sobre todo, ¿no? Explicar esos fenómenos y significados. Entonces, para eso, obviamente que requerimos de mucha lectura, ¿no? ¿Cómo argumentamos eso que estamos observando, eso que creemos que es? Ahí viene el reto. Por eso es que los investigadores cualitativos, ¿no? Se han enfrentado a diversos tipos de problemas.
por un lado, el querer trabajar desde lo que es la ciencia misma, agarrando una estructura rígida, sin antes considerar, digamos, la objetividad, ¿no? ¿Cómo manejamos la objetividad, la realidad en lo cualitativo? Les decía, trabajamos con la subjetividad, lo que yo creo que es, lo que percibo, digamos, desde mi punto de vista, desde mi formación. Y ahí obviamente viene la experiencia. Y esa experiencia, ¿cómo la adquirimos? Producto de las lecturas, producto de esa interacción que vamos a tener, ¿no? Con el entorno social que estamos estudiando nosotros. Entonces ahí la experiencia nos permitirá, digamos, buscar esas precisiones metodológicas. Entonces ahí tenemos que tener, digamos, ya una buena visión, una buena definición de lo que va a ser, digamos, nuestro contexto de estudio y la precisión del problema. Ahora, evidentemente, para precisar el problema, metodológicamente nos basamos en el árbol de problemas, ¿no ve? Y ese árbol de problemas, ¿qué implica? Efectos, el problema central y las causas. Ahora, ese árbol de problemas, obviamente, nos va a permitir a generar una jerarquía de objetivos. Y si hablamos de los efectos, que eso es lo que estudiamos, no las causas, ¿no? El fin es solamente desarrollar ese proceso, explicar, digamos, esa finalidad, de esa comprensión de esa realidad. Y si nos vamos al problema central, que es el propósito, ¿no? Entonces, de ahí van a ser el objetivo general. Les decía, si no hay problema, simplemente no hay investigación, ¿no? Este es mi problema. Y yo les pregunto, ¿cuál es la solución? Así de claro. Entonces, de la solución es que sacamos nosotros el objetivo general. Y las causas van a ser los resultados, ¿no? Y de ahí van a salir los objetivos específicos. Y finalmente las acciones, ¿no? Esas actividades principales que vamos a desarrollar. Entonces, eso lo van a tomar siempre muy en cuenta, por favor, estimados doctorantes, ¿ya? Y para evitarnos todo este problema, yo lo que les he hecho es hacerles un listado de preguntas generadoras, ¿no? ¿Cómo se ha identificado el contexto de estudio, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los antecedentes que respaldan para la identificación de nuestro problema? Entonces, todo eso, si me responden, digamos, a cabalidad, con eso nos hemos evitado, digamos, de estar ahí precisando mediante el árbol de problemas, los efectos del problema central, las causas, todo eso. Entonces ahí está detallado. Lo único que hay que hacer es responder de una manera bastante coherente y con ello tendríamos redactado nuestro planteamiento del problema. Entonces, no la formulación del problema, sino el planteamiento, donde argumentamos del por qué queremos hacer esta investigación, ¿no ve? ¿Cómo se identificó? ¿Cómo lo describimos el problema? ¿Cómo lo exploramos el problema? ¿No? ¿Y cómo lo explicamos finalmente? Entonces, lo van a revisar siempre estas diapositivas, ¿no? Y revisen las grabaciones para que puedan tener un poquito más de seguridad en lo que van a desarrollar. Entonces, el peor error que podemos cometer es solamente de querer seguir un guión, de querer seguir una matriz, y esa matriz no nos va a llevar a ningún lado, ¿ya? Porque no sabemos ni con qué enfoque, en muchos casos no nos dicen, ¿ya? Y no sabemos con qué método se ha realizado, ¿ya? Entonces, si queremos guiarnos con ese trabajo, entonces, primeramente precisemos, ¿no? ¿Qué tipo de investigación se ha encarado, ¿no? ¿Con qué tipo de enfoque? ¿Ya? ¿Y cuál es el diseño metodológico que utilizamos? Si ese diseño metodológico se ajusta o no para el tipo de trabajo que yo quiero encarar. ¿De acuerdo? Por eso es que vamos a precisar siempre todo eso.
Entonces, aclarado esa primera parte, le daremos, por favor, la continuidad en lo que veníamos explicando sobre los métodos, ¿no? ¿Qué es el método? Es el camino que vamos a seguir para construir nuestra investigación. Miren, es como querer llegar de la ceja del auto hasta la universidad pública del auto. ¿Ya? Entonces, tengo varias alternativas para trasladarme desde la ceja hasta la universidad pública. ¿Puedo ir, digamos, en un tráiler? Puede ser, pero no es lo correcto. ¿Puedo ir en avión? Sí, pero eso es, digamos, algo totalmente utópico, ¿no? No va a haber, digamos, ningún avión que me pueda recoger de la ceja y llevarme hasta la Universidad Pública de Auto. Y a veces nos equivocamos en los métodos. Agarramos un método que corresponde al cuantitativo y le metemos en lo que es el cualitativo. Muchas veces hasta justificamos de que de la ceja del Alto vamos a llegar hasta la Universidad Pública del Alto en tren, cuando eso es totalmente inconcebible, no es lógico, no es real. Pero como desconocemos metodología, entonces justificamos nomás. Y como muchas veces ni el tutor ni los tribunales lo leen, entonces pasa eso ya a ser como ya un componente ya válido en una tesis. Y a veces revisamos esas tesis y nos encontramos con ese tipo de problemas. Y a veces reclamamos, pero si en esa tesis dice eso, ¿por qué no me dejan utilizar a mí lo mismo? No, no va de esa manera. Yo les cuento como anécdota, en la Universidad de Tarija, ¿ya? Yo revisé una tesis de salud, ¿no? Que ya estaba aprobado, creo que le dan casi cum laude, ¿ya? Y los objetivos, ¿qué decía, por ejemplo? Determinar el objetivo general. Y tenía 11 objetivos específicos. Y los 11 eran determinar, 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 determinar. Y miren cómo ese documento, que debía ser invalidado, ha sido aprobado con honores. Y que eso ahora quieren hacerlo valer, digamos, como un documento real, válido metodológicamente, cuando eso está mal. Por eso es que para encaminar estos trabajos, busquen ayuda de profesionales que realmente entiendan de metodología. No es, digamos, requisito que conozcan del tema. Hemos tenido también en un programa doctoral de esta misma universidad, donde una de las postulantes ha nombrado como tutor a una personalidad muy reconocida en el ámbito académico, muy respetado. ¿Y qué han hecho al final? Solamente una compilación temática. No ha habido esta construcción metodológica paso a paso. Si hablamos que una tesis tiene 4 partes, ya, vamos a decir que la primera está referida al marco metodológico, segunda, digamos, al marco teórico, tercera al trabajo de campo y la cuarta a la propuesta. Cada una de esas partes tiene su esencia. Si hablamos del diseño metodológico o de la parte metodológica, obviamente que para eso necesitamos munirnos de nuestros conocimientos temáticos, pero con un alto respaldo bibliográfico referido a la metodología. Y si hablamos de la construcción del marco teórico, obviamente que necesitamos leer libros teóricos que hablen sobre nuestra temática. Y ahí tenemos otra gran confusión. A veces presentamos como un índice tentativo, un listado de subtítulos. O a veces confundimos como un desarrollo temático. Si estoy trabajando la comprensión lectora, digo educación, desarrollo ese tema. Después, qué sé yo,
no sé, conocimiento, desarrollo eso. Después, lectura, sigo desarrollando eso como tema. Y así sucesivamente. Pero nunca hablo en ese capítulo del marco teórico sobre lo que es el verdadero marco teórico, ¿no? Del estado de arte, del marco histórico. No hablo del marco contextual, no hablo, digamos, del marco conceptual, no hablo del marco normativo, no hablo del marco institucional, por ejemplo. Lo único que he hecho es desarrollar subtítulos temáticos. Error garrafal. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena orientación. Por eso necesitamos trabajar estos elementos con mucha precisión. Y les decía, esto del método es clave. El método es el que nos va a decir por qué caminos vamos a seguir o cómo vamos a construir, con qué lentes vamos a mirar nuestra realidad, cómo vamos a recoger los datos de esa realidad para que nuestra investigación responda a ese tipo de solución al que queremos plantear. Y uno de esos métodos, dándole continuidad a lo que veníamos hablando el día martes, es justamente la etnometodología. ¿Qué nos dice acá? Fue propuesta por el sociólogo Harold, ¿no?, Garfinkel como respuesta crítica a la sociología estructural, la cual calificaba la acción humana de automatista. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la etnometodología? Obviamente el análisis de la actividad cotidiana, para que estas actividades sean visibles, reportables, explicables. ¿No ve? Y que se basa en una determinación de orden social, la cual está regida, ¿por qué? ¿No ve? Por esas interpretaciones que hacemos los sujetos, que estudiamos esos fenómenos que se suscitan en los contextos sociales. Entonces, acá hay una cosita mucho más pequeña, concreta, en relación a lo que es la etnografía. Entonces, por eso vamos a conocer siempre cada una de estas esencias de lo que implica la aplicación de los métodos. ¿Qué más nos dice acá de los supuestos de la etnometodología? Que los hechos sociales no determinan, o no se determinan desde fuera, ¿no ve?, en cuanto a la conducta humana, sino que ellos mismos son resultado de la interacción social en la práctica cotidiana. Entonces, ya es otra manera de entender, de explicar esos fenómenos que se suscitan producto de esa interacción que genera el sujeto social. Eso les decía, ¿no ve? Cuando apliquemos cada uno de estos métodos, lo primero que vamos a precisar, meternos en la mente es qué exactamente quiero estudiar de este comportamiento individual, de este comportamiento colectivo, ¿no?, de los sujetos sociales que pueden ser estudiantes, que pueden ser docentes, que puede ser una población, digamos, sin importar que esté ligada siempre al ámbito educativo. Entonces necesitamos explicar eso. Tenemos que dejar fluir, les decía. El investigador cualitativo no es que les va a decir, ¿saben qué, señores? Yo tengo que hacer un estudio, por lo tanto necesito que el día de mañana se comporten todos de esta manera. Eso ya sería prácticamente redireccionar. Sería ya entrar a sesgar la información, ¿no? Ya sería un trabajo de laboratorio. Yo quiero esto para encontrar tal resultado. No, acá nosotros observamos esas conductas y en función de eso planteamos nuestra visión, nuestra comprensión. Por eso es que como herramientas de esta etnometodología que nos permite, digamos, precisar justamente esos elementos, están la indicación, la reflexividad, las descripciones y los miembros a quienes vamos a estudiarlos. ¿Cuál había sido, digamos, la esencia fundamental de este método? La utilización del lenguaje y el significado. Una palabra
bastaría, digamos, para trabajar con esto. Con una palabra, muchas veces en la investigación, entramos a allanar lo que estábamos buscando. Les decía, el investigador cualitativo tiene que hacer esa lectura de qué cosa hay detrás de ese mensaje subyacente, detrás de esa palabra. Pero ese análisis, esa reflexión, tiene que ser, digamos, bastante maduro. Por eso es que vamos a precisar siempre de esa reflexión. Y para esa reflexión necesitamos munirnos de teoría, munirnos de conceptos, para que en función de esas teorías podamos entrar a ese análisis. Y ahora que ustedes están haciendo el doctorado, necesitamos un alto componente epistemológico, es decir, una profunda argumentación filosófica. Y esa argumentación obviamente tiene que ir en función de ¿qué? En función de haber precisado ese su referente epistemológico. Y todo el discurso tiene que girar en torno a ello. ¿No ven? Entonces vamos a describir siempre esas acciones sociales y cómo estos sujetos interactúan, cómo se desenvuelven dentro de ese escenario. Y acá, dentro de lo que es la etnometodología, bueno, hay 4 estilos que han logrado clasificar los estudiosos del área social. El primer estilo está referido a las actividades ocupacionales. ¿Ya? El segundo estudio, que está referido a lo que es la conversación, la generación, digamos, de ese lenguaje, ¿no? Y el tercer estilo, a lo que es la sociología cognitiva. Y el cuarto, a ese análisis del desarrollo de las implicaciones en cuanto al problema, en cuanto a la reflexión. Entonces miren que va cambiando las maneras de argumentar, ¿no? Ya no es lo mismo que la etnografía, que la fenomenología, que la hermenéutica, ¿no? Cambian las maneras de entender ese fenómeno, esa realidad. Otro método con el que también se trabaja se llama método de investigación evaluativa. Y les digo acá, inicialmente se debe definir la naturaleza de la investigación, si es cuantitativo o cualitativo, por ser diferentes y con rasgos comunes, pero no absolutos. Definir el problema precisando 3 aspectos básicos: el enfoque, el tipo de investigación y la construcción teórica. Entonces, acá hay otro tipo de exigencias. ¿Ya? ¿Para qué nos exigen, digamos, esto del enfoque, del tipo de investigación y el referente teórico? Para comprender e interpretar la realidad de una manera mucho más precisa. Que ese análisis, que esa explicación que vamos a realizar tenga la mayor veracidad, la mayor objetividad. Ahora, en la investigación social en la cual estamos inmersas, nunca vamos a llegar a lo que es la objetividad. Nunca vamos a llegar a la verdad absoluta como en la investigación cuantitativa. Nosotros lo que hacemos es aproximarnos a la verdad. Interpretamos esa realidad de acuerdo a lo que yo creo que es. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, ¿no? Diferenciemos siempre eso. Por eso es que el investigador va a indagar una fuente para establecer un diálogo, para que producto de esas teorías podamos entrar en un debate. Y eso es lo que nos permite el marco teórico. Generar debate. ¿Qué es lo que dicen los otros autores en relación a mi tema? ¿Qué teorías han planteado?
¿Desde qué visión? ¿Por qué dicen eso? ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian? Y al final tenemos que adoptar una postura teórica. Y esa postura teórica que adoptemos, obviamente que tiene que estar ligado con la filosofía que vamos a asumir, tiene que tener una relación con la epistemología que asumamos, con el paradigma que asumamos. Entonces, por eso les decía, el marco teórico no consiste en hacer un listado de subtítulos, un desarrollo temático. Esa es la gran equivocación, ¿ya? Confundimos. Marco teórico, decimos, ya empezamos a desarrollar subtítulos temáticos. Eso no es ningún marco teórico. El marco teórico, como les digo, es un debate con los demás autores. Si ninguno de ellos me convence, entonces yo estoy en la capacidad de plantear mi teoría, mi posición. Y si es así, entonces estoy aportando. Por eso es que visualicemos bien todo lo que estamos haciendo. Veamos con qué paradigmas vamos a trabajar. Y tenemos 3 paradigmas así de concretitos, ¿no ve? Paradigma positivista, paradigma interpretativo, paradigma sociocrítico. Y estemos bien conscientes a qué nos conduce cada uno de estos paradigmas. El paradigma positivista, obviamente, digamos, a un proceso de comprobación. Por eso trabajamos con datos numéricos. En cambio, el paradigma interpretativo, que se trabaja con la información oral, es para poder describir, explicar. A partir de este paradigma, apoyamos en la comprensión de esos fenómenos que se suscitan. Y si fuera el paradigma sociocrítico, entonces eso nos permitirá transformar esas realidades. Estos paradigmas, ya, no es que nos van a obligar, digamos, a parcelar esa mirada de esa realidad, sino que nos va a permitir, digamos, más al contrario, a integrar esos significados, pero desde una visión, desde una mirada ya coherente, y que no sea una mirada totalmente arbitraria. Eso es lo que nos permite. Por eso es que las características de la investigación evaluativa es totalmente inductivo. Y eso es lo que hace la investigación cualitativa. Conoce lo concreto, va, digamos, a lo preciso, no va, digamos, de manera deductiva, de lo general, para recién entender, digamos, aquello que es bien concretito, sino que acá interactuamos con los sujetos sociales, conocemos su causa para después tener una idea, digamos, de lo que podría ser la generalidad. Y para entender ese proceso, esa acción concretita que está generando ese individuo, pues necesitamos de ese apoyo teórico. Si no tenemos ese respaldo de esas lecturas y hemos leído solamente libros técnicos, no vamos a avanzar en nuestro trabajo. Lo que ustedes necesitan es libros teóricos. Y voy a seguir con el ejemplo de la comprensión lectora. Bastará un libro o hasta 2 que me hablen sobre lo que es los procesos de la comprensión lectora. Cómo tengo que encaminar, digamos, para arribar a una buena comprensión lectora. Lo que necesito yo acá es qué se entiende desde la visión de la filosofía, desde la visión de la sociología, esto que se llama la comprensión lectora. ¿A qué cosas conlleva, digamos, en cuanto a sus integrantes dentro de una sociedad? ¿Cuáles son las implicancias políticas, sociales, culturales, educativos? Eso es lo que necesito conocer. Y si me apropio de esos planteamientos, estoy pues sumamente fortalecido
con mi trabajo. Mi marco teórico pues va a tener, digamos, una alta consistencia. No va a ser solamente una compilación de informaciones. Y en muchos casos, cuando nos presentan sus tesis doctorales para la predefensa, llegamos con un trabajo de monografía, recopilación de datos. En un caso recientemente, en diciembre, también en un programa doctoral de una universidad del interior, ¿con qué han llegado? Con un anecdotario. Y eso no va pues para estos niveles. ¿Dónde está ese análisis, esa reflexión, ese planteamiento epistemológico? ¿Dónde está esa argumentación filosófica? Necesitamos conocer eso. Necesitamos conocer, que nos expliquen cómo han precisado el problema, ¿no ven? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el campo de acción? ¿Cómo han planteado esa idea de defender, digamos, si es que es cualitativo? ¿Qué modelo o qué referente teórico han utilizado? ¿Y cómo han concretado esa teoría? ¿Y cómo lo van a aplicar esa teoría para entrar ahora a argumentar todo este desarrollo de la investigación? Entonces, producto de esto, vamos a poder recién entrar en esa fase, digamos, de lo que es la abstracción de esa realidad. Caso contrario, no vamos a poder funcionar. Y en función de eso, como les decía, ustedes necesitan manejar un alto contenido epistemológico. Y ahí ustedes, en función del tipo de solución que plantean, del tipo de estudio, precisarán si su referente epistemológico, y para eso tienen todo un capítulo, si lo van a encarar desde el empirismo, si lo van a encarar desde el racionalismo, si lo van a encarar desde el escepticismo, si lo van a encarar desde lo que es el constructivismo, ¿no? O lo van a encarar desde el humanismo, o lo van a encarar desde el estructuralismo y otros referentes epistemológicos que existen. Y cada una de estas nos dice, pues, cómo se construye el conocimiento, ¿no ve? Por ejemplo, para el empirismo, ¿no? La principal fuente del conocimiento es la percepción y la experiencia. La experiencia para ellos es la única fuente válida, ¿no ve? La única fuente válida del conocimiento. Por lo tanto, van a negar todo lo que no tenga que ver, digamos, con la experiencia. Van a rechazar la idea espontánea. En cambio, si nos vamos con el referente epistemológico del racionalismo, ¿qué nos dice? Que el conocimiento surge ¿de qué? Del razonamiento deductivo, que está basado ¿en qué? En principios evidentes. Por eso se dice racionalismo. Cambia totalmente la manera de comprender esa realidad, esa construcción del conocimiento. Y a eso nos llevan cada uno de estos métodos. Eso, por favor, precisemos. ¿Cómo estamos encarando? No les estoy dando solamente estos métodos para que hagamos un listado, una inventariación de los métodos, sino ver la esencia. ¿No ve? ¿Cómo construyo? ¿Qué me permite cada una de ellas? ¿No ve? ¿Cómo hago, digamos, esta investigación documental? ¿Cómo constituyo, digamos, esta vanguardia que dice acá del marco filosófico? ¿Cómo manejo mi construcción teórica? ¿Cómo selecciono mis documentos? ¿No ve? Entonces, eso, por favor. Ya, entonces, trabajemos siempre ya de una manera científica. Y para que nuestro trabajo se constituya
en algo científico, ¿qué necesitamos? 3 componentes fundamentales. Teoría, fundamentalmente. ¿Ya? Conceptos y metodología. Obviamente que dentro de la teoría va a estar, digamos, esto de la precisión epistemológica, ¿no? Del discurso filosófico que vamos a generar. Entonces, tengamos siempre cuidado. Otro método, estimados doctorantes, es esto que se llama de investigación bibliográfica o documental. ¿Cuál es la esencia fundamental? Que emplea documentos oficiales y personales como fuente de información. Lo que les decía, podemos trabajar sin ninguna población y muestra. Y esto nos lleva a eso. Y las fuentes nos dicen pueden ser impresos, electrónicos o gráficos. ¿Podemos hacer una tesis solo con una fotografía? Sí, podemos hacer. Y este método nos permite trabajar eso. ¿Qué pasa si encontramos, qué sé yo, una fotografía de 1825, donde el libertador Simón Bolívar está, digamos, con un grupo de niños, dándoles clases, hablándoles, lo que sea? Me estoy imaginando en este momento, no le estoy diciendo que haya existido. Supongamos que encontramos esa imagen. En base a eso, tenemos que ahora entrar a precisar, hacer un trabajo de codificación. Ahí tenemos que ver la simbología. En función de eso precisamos todo el contexto social. Tenemos que recurrir, digamos, a entender cómo era el pensamiento de la educación en ese momento. Y recreamos todo. Y para eso necesitamos una alta reflexión, un alto nivel de análisis. Miren que va ya mostrándose otra manera de trabajar una investigación. Y en este caso precisaremos si es una investigación documental cuantitativo o es una investigación documental que se constituye, digamos, en el objeto, en la esencia. ¿Cómo pues construyen, digamos, conocimiento los arqueólogos? Imagínense, por ejemplo, que, no sé, pues en las pirámides de Egipto, voy a un poco hacer volar la imaginación, que hayan encontrado, digamos, un pedazo de chuño, digamos. Eso va a romper prácticamente todos los paradigmas que hemos venido construyendo hasta ahora sobre el desarrollo de la humanidad. Eso va a decir absolutamente todo, va a desmentir, va a romper ciertos cánones que lo hemos venido estableciendo como algo ya consolidado. O sea, a partir de, bastaría, digamos, ese referente para transformar la historia. Y no había sido solamente decir, se han encontrado restos y bueno, ha de venir algún, no sé, pues, algún migrante, digamos, de la América, por decir. Sino eso rompe absolutamente todo. Y ahí viene, digamos, la precisión de las fuentes de información. ¿Cómo seleccionamos? ¿Qué tipo de nivel de profundidad, de credibilidad tienen que tener estas? ¿No? En cuanto a la autenticidad. Y en la autenticidad nos preguntaremos, ¿no? ¿Quién escribió el libro? Por ahí también lo ha escrito alguien, digamos, que no es, digamos, autorizado. Por ahí no es un autor confiable. Por ahí es uno que ha entrado a la especulación. Y hoy por hoy tenemos que tener sobre todo mucho cuidado con la publicación de ciertos materiales que se llaman libros. Porque como el modelo educativo actual y del anterior gobierno, nos han obligado a que tengamos producción intelectual para que podamos ocupar ciertos espacios. Entonces nos hemos hecho dar pues como una especie de fiebre. Hemos publicado lo que sea, pero lo importante es que haya estado
consolidado como un librito, sin importar su contenido. Yo mismo he visto eso en mi universidad, cuando hacía las evaluaciones de fin de año, por ser docente emérito, decían 3 publicaciones de libros en una gestión. Eso es imposible. Tendríamos que trabajar, digamos, a tiempo completo en eso, si es que queremos alcanzar a 3 libros. Pero libros, digamos, muy superficiales, digamos. Cuando reviso esos trabajos, eran pues copias del internet. Y sabemos nomás pues que hoy por hoy, en algunas fotocopiadoras, no los fabrican, ¿no? Nos dicen, ¿cuántos ejemplares quiere? 10 ejemplares por 350 pesos, ¿no? Si es que tiene un promedio de unas 130, 150 páginas. Lo importante es que aparezca el documentito del libro en físico y ya. Por eso, veamos quién es el autor. Es una persona, digamos, entendida. Es una persona autorizada para hablar del tema y si no, la desechamos. No es auténtico ese trabajo. ¿Ya? En eso cuidemos la credibilidad de la información. Como les digo, es bien fácil inventarse ahora. ¿No ve? Por eso es que revisemos siempre a qué editoriales pertenecen esas publicaciones. Si realmente están con derechos de autor. Si esos libros que estamos consultando son fuente primaria o fuente secundaria. Revisemos todo eso, ¿ya? Y la representatividad, el sentido. Entonces no había sido solamente agarrar cualquier trabajo y darlo por válido. Les decía, en muchos libros he encontrado, ¿ya?, cosas que no van. Hoy por hoy, casi la mayoría tiene su libro, digamos, de metodología. Y revisamos el contenido y solamente son collage, copias, y a veces mal copiados. Ni el autor entiende, digamos, lo que ha publicado. Entonces, revisemos eso, ¿no? Los tipos de documentos con los que vamos a trabajar. Eso a grandes rasgos en cuanto a los métodos. Ahora vayámonos al paradigma. Les decía, en cuanto al paradigma, tenemos 3, ¿no? Paradigma positivista, paradigma interpretativo naturalista también que se llama, y el paradigma sociocrítico. Cada una de estas tiene su propia lógica, su propia esencia de conducir al investigador. Si bien el paradigma es un modelo, un patrón que tenemos que seguir, bueno, a partir de ellas es que también ahora tenemos que generar un pensamiento. ¿No ve? Y si trabajamos con el paradigma positivista, ¿qué nos permite? Describir, analizar, reflexionar sobre una realidad. Y si trabajamos con el paradigma interpretativo, que responde al enfoque cualitativo, acá claramente les digo, busca comprender la realidad. Ojo, comprender. No estoy diciendo generalizar, encontrar respuestas objetivas, no. Comprender la realidad. Por eso es que sobre un hecho, ya, van a haber diferentes maneras de argumentar, diferentes maneras de justificar. Entonces, cada una de ellas nos está dando una posición, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que revisar y ver cómo nos permiten, digamos, acercarnos a esa verdad. Solamente a la aproximación, no, digamos, llegar a la verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, eso, por favor, diferenciemos siempre bien. Y si es el sociocrítico, a lo que antes llamábamos cuali cuantitativo o cuanticualitativo,
hoy por hoy lo tenemos que llamar por su nombre, paradigma sociocrítico. ¿A qué nos conduce? A transformar una realidad, producto de un debate democrático que se va a generar con los actores sociales y el investigador. Y el investigador lo único que hace es entrar a sistematizar esas necesidades emergentes, esas necesidades que surgen producto de una orientación que haya dado el investigador. Así nomás es. Entonces, esto nos puede servir para redactar sobre lo que es el paradigma. Tenemos que explicar cómo el paradigma, al ser un conjunto de reglas y principios, nos permite precisar las fronteras teóricas para que no mezclemos esas argumentaciones teóricas que posiblemente hayan sido construidas desde el positivismo y quererla forzar dentro de lo que es el interpretativo. Por otro lado, tenemos que explicar con mayor precisión la adopción del paradigma. ¿No ve? ¿En función de qué? De este cuadrito. En este cuadrito les estoy diciendo cómo se maneja en el positivismo, en el interpretativo y en el sociocrítico los fundamentos, la naturaleza de la investigación, la finalidad de la investigación, la ontología, la axiología, la relación sujeto-objeto. Eso, por favor, quisiera que lo revisen, lo entiendan a cabalidad, cómo se diferencia cada una de estas, por sobre todo en el sociocrítico, ¿no? No había sido, como muchas veces nos los dicen, es la fusión de ambas. Y les decía, esa fusión solamente se da en las técnicas, en la recogida de la información, para tener una mayor amplitud de conocimiento sobre esa realidad. Pero ya en el procedimiento metodológico tiene su propia lógica. Cuidado que quieran hacer lo siguiente, ¿no? Queriendo justificar, digamos, lo injustificable. Cuando me digan paradigma positivista, enfoque cualitativo, y me digan, pero estoy fusionando los dos. No, no se fusiona de esa manera. ¿Ya? Cada una tiene su propia lógica metodológica. Eso es lo que tenemos que entender. Les decía en la anterior sesión, si voy a trabajar con el paradigma interpretativo, que es el enfoque cualitativo, pues buscaré literatura de metodología, pero que esté referida a la investigación cualitativa. Y si trabajo con el sociocrítico, pues que sea una fuente literaria de metodología, pero referida a este tipo de trabajo. Y si es positivista, bueno, también buscaré literatura referida a ello. No es que voy a ir a la biblioteca, saco el primer libro de metodología que haya encontrado y con eso quiera resolver yo mi tesis. No funciona de esa manera. Y en esta parte, ¿no?, de las fuentes literarias, pueden ustedes tranquilamente pedir orientación o que se les facilite material a sus docentes, ¿no? A sus docentes, por sobre todo, que les hayan dado metodología de investigación o taller de tesis 1, 2 y 3. Yo creo que no se van a hacer ningún problema en facilitarles el material adecuado para que no tengan esas confusiones. ¿Ya? Y si hemos hablado del paradigma, ahora hay que hablar del enfoque. Decimos enfoque cuantitativo siempre y cuando esto corresponda al paradigma positivista. ¿Para qué nos sirve esto del enfoque cuantitativo? Para medir fenómenos. Por eso es que se utiliza la estadística.
se recurre a la experimentación. Se analiza la causa y el efecto. Tiene un proceso secuencial, deductivo, probatorio, y analiza la realidad de manera objetiva. Y les decía, acá 2 más 2 es 4. En cambio, en el cualitativo, se caracteriza por no buscar la réplica. Y el comportamiento humano jamás se va a replicar. Nunca se va a repetir un hecho humano 2 veces. Por más que quisiéramos replicar con los mismos actores a la misma hora, con la misma motivación, no se va a dar lo mismo. Es como nuestros hechos, pues. Cada día de nuestros comportamientos individuales o familiares, lo que fuera, es pues totalmente distinto. No es que manejamos un libreto, ¿no? De manera mecánica. ¿Ya? Eso es lo que estudia el enfoque cualitativo. Tratar de interpretar en función de ese contexto, en función de esos fenómenos que se suscitan dentro de esa realidad contextual. Y miren, acá les digo las características del enfoque de investigación cualitativa. Esta primera parte, por favor, quisiera que me lo entiendan bien. No tiene reglas de procedimiento, no es como en la investigación cuantitativa, donde nos regimos estrictamente a un libreto de manera lineal. Acá nos basamos en la intuición. Les decía, podemos partir con un título y a medida que vayamos avanzando, cambiamos ese título, modificamos. Eso no significa cambiar de tema totalmente. Por ello es que es flexible la investigación cualitativa. Podemos retroceder cuantas veces sea necesario para tener una mejor precisión. No nos basamos en un análisis numérico, sino que analizamos a los actores sociales para comprender sus hechos. No forzamos. ¿Ya? No es que nosotros vamos a provocar algo para que reaccionen de una manera, según nuestras conveniencias. ¿No? No hacemos trabajo de laboratorio. En otras palabras, si es una investigación cuantitativa y quiero comprobar que el agua hierve, no sé, a 94 grados, digamos aquí en el altiplano, ¿cuántas veces haga esa comprobación, esa repetición? Todo el tiempo me va a hervir a 94 grados. En cambio, la investigación social va a cambiar esa esencia. Cambiará, digamos, en función del contexto. Entonces, analizamos eso, ¿ya? Porque trabajamos con personas, trabajamos con sentimientos, trabajamos con comportamientos. Lo único que no podemos hacer nosotros es abrirles la cabeza y mirarles, digamos, el cerebro. Y en función de ello querer cuantificar. Eso jamás vamos a hacer. ¿Ya? Nunca vamos a poder entrar al interior, a conocer, digamos, la verdadera esencia de su pensamiento. Solamente describimos a partir de esa manifestación externa que está haciendo el sujeto social. Muy bien, aclarado eso del enfoque, vayámonos ahora a la epistemología. Miren, esto de la epistemología es la filosofía de la ciencia. Explica qué enfoque hemos adoptado para nuestra investigación según la naturaleza del conocimiento científico que queremos generar, en función de los conceptos y las teorías que hemos precisado. Les decía, si abrazáramos
la epistemología del relativismo, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? Que rechaza la existencia de las verdades, defiende la opinión, ¿no ve? Defiende el punto de vista. Si mi trabajo va por esa vía, entonces estoy seguro que voy a utilizar el relativismo. Pero ¿qué pasa si voy, digamos, con el humanismo? ¿Ya? Que es con la cual he hecho yo mi tesis doctoral. En este caso, enfatiza la dignidad y el valor de la persona. Lo enfatiza eso para resaltar que es un ser capaz de poder practicar el bien y encontrar la verdad en función de ella. ¿Eso por qué? ¿Por qué he adoptado eso? Porque he trabajado mi planteamiento, mi propuesta, para una educación, para una inclusión de la educación que estaba en ese momento relegada. Entonces, por eso he adoptado. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de cuál es ese referente epistemológico que vamos a abrazar. Algunos de los compañeros me decía, ¿será válido, digamos, justificar inductivo, deductivo, lo que fuera? Tenemos que estar bien conscientes. Si trabajamos con el empírico inductivo, digamos, ¿a qué tipo de aprendizaje nos lleva? Porque tenemos que encuadrarlo esto ahora a la educación. Y si trabajamos con el positivismo lógico, esto nos había conducido a un aprendizaje por experimentación. Y si vamos con el racionalismo, a un aprendizaje por descubrimiento. Lo que les decía, que el conocimiento surge del razonamiento deductivo, basado en principios, ¿no ve? En principios evidentes. Y si nos vamos con el racionalismo crítico, el aprendizaje significativo. Y si nos vamos con el constructivismo, dice el aprendizaje constructivista, ¿no ve? Que la realidad es una construcción inventada por quien la observa. Entonces eso tenemos que conocerlo muy bien, para no colocar solamente así por así. ¿Ya? Todo tiene que tener un hilo conductor. Toda esa argumentación de los subtítulos no puede tener sesgos. No podemos hablar, qué sé yo, primeramente del color rojo y después de ya meterle, digamos, un color morado, por decir. Todo tiene que ser, digamos, con letras rojas. Así de concreto. No hay por dónde perderse. Ahora es importante que nos refiramos a lo que es el tipo de investigación. Y a nivel general existe la investigación pura y la investigación aplicada. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. ¿A qué se refiere la investigación pura? ¿Y qué cosa es la investigación aplicada? ¿Para qué utilizamos? ¿Para qué recurrimos a ellas? ¿No ve? Entonces, y eso es lo que tenemos que argumentar en nuestro trabajo. Y en cuanto a los tipos de investigación, ¿no? Fíjense la columna del lado derecho, ¿no? Investigación exploratoria, descriptiva, investigación analítica o crítica, investigación comparativa, investigación explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria, evaluativa. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una investigación proyectiva, que es de carácter propositivo? Me servirá, digamos, el libro de metodología de Hernández Sampieri,
trabajaré, digamos, con una fuente literaria, metodológica, digamos, de cualquier otro autor. No, para esto hay, como les decía, ya metodologías desarrolladas. En esto se llamará investigación cualitativa holística de Jacqueline Hurtado. Eso me va a direccionar bien, solo que tiene alrededor de 700 páginas. Pero tenemos que conocerla. ¿No ve? Y si es una investigación descriptiva, buscaré, pues, digamos, una literatura que me direccione a ese tipo de trabajo. Y si es una investigación comparativa, también buscaré una fuente literaria referida a ella. Y si es una evaluativa, igual. Pero no es que voy a trabajar así a la ciega, sin conocer. Ah, perdón, antes de eso. Si mi investigación, aquí hay una cosita más que nos sirve, digamos, de apoyo para plantear el objetivo general. Miren, si es una investigación exploratoria, dirás explorar los niveles de comprensión, digamos, ¿no? Si es una investigación descriptiva, describir los niveles de comprensión. Y si es una investigación analítica o crítica, dirá analizar los niveles de comprensión. Y si es comparativa, comparar los niveles de comprensión primario con los secundarios, por decir, ¿no? Y si es explicativa, dice explicar. Y así sucesivamente los verbos. Por eso, mucho va a depender del tipo de solución que nosotros planteemos frente a un problema. Les decía, primero precisemos el contexto. Seguidamente, identifiquemos el problema. Tenemos el problema y ahora tengamos la capacidad de decir cuál es la solución. Y de esa solución sale el título, sale la formulación del problema, sale la redacción de nuestro objetivo. Entonces, así de claros nomás tenemos que estar, ¿no? Y acá hay otro cuadrito que nos puede aclarar mucho mejor sobre lo que va a ser cada uno de estos niveles de investigación en función de los tipos de investigación que hayamos elegido nosotros, ¿no? Entonces, revisen eso, por favor, para que puedan tener, digamos, una mejor comprensión. Ahora, en la investigación social en el que estamos inmersos nosotros, según Anderegg, nos dice, según el nivel de profundidad, según la escala que se lleva a cabo, si es micro o macro social, según la finalidad, si es básica, práctica, según el alcance temporal, si es diacrónica o sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Si recogemos los datos en un tiempo o a lo largo del tiempo, según los métodos, nos dice, si es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Ya? Ahora, acá hay una confusión, ¿no? Dice, según los métodos utilizados. Debería de decir, según los enfoques. Pero hay algunos autores, como Anderegg, ¿ya?, que lo conocen como métodos al cuantitativo, cualitativo o mixto. Y si colocaran en su redacción de esa manera, pues respalden en qué autor se están apoyando. Pero esto del cuantitativo, cualitativo o el mixto es conocido como enfoque. A veces lo manejamos de esa manera, ¿ya? Y en el tipo de investigación también seamos capaces de precisar si es una histórica que describe lo que era. Eso no significa, digamos, hacer tesis de historia, ¿ya?, sino lo que era en el pasado. Por ahí es una descriptiva. Interpreta lo que es. Y el experimental describe lo que será. Entonces, una vez precisado nuestro tipo de investigación, seamos capaces de poder argumentar a qué tipo de investigación responde. Si es una investigación empírica, exploratoria, descriptiva, ¿ya?, pues una investigación histórica, confirmatoria, experimental,
teórica, ¿a cuál de ellas? Antes de elegir una, primeramente cerciorémonos, ¿no? Cerciorémonos. Si digo que es una investigación netamente teórica, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cómo debo de construir esa investigación teórica? Entonces, en función de eso nos vamos a manejar. Ahora, los métodos, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que hemos venido trabajando desde el día martes. El método, nos dice, es la manera de hacer un trabajo o el procedimiento a seguir de manera ordenada para alcanzar los objetivos. Y a partir de este método vamos a poder seleccionar, ¿no ven? Las técnicas, los instrumentos, la elección de las fuentes. En función de ella vamos a reflexionar sobre un problema. Si hablamos de los métodos de investigación cuantitativa, acaba lo que estábamos aclarando al principio, ¿no? Que no debemos de agarrar cualquier método y quererla forzar a nuestro trabajo sin estar seguro si corresponde a este escenario del cuantitativo o nos va a apoyar en su cabalidad en el cualitativo. Los métodos cuantitativos son el método teórico, licenciado Justo Ventura, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Perdón. ¿Podría apagar su micrófono? Sí. ¿Listo? Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, si es el cuantitativo, acá ya está definido el método teórico, método científico, método matemático y estadístico. Entonces, no hay por dónde perderse, ¿no? El método hipotético deductivo, el método de sistematización, el método causal, el método genético, el método experimental, el método de medición, el método deductivo, el método analítico, el método sintético. Esos son, digamos, los métodos que corresponden al cuantitativo. Esas no lo puedo traer yo al cualitativo, ¿ya? Si voy a trabajar con el cualitativo, tenemos acá el método dialéctico, el método empírico, el método vivencial, el método de la observación, el método fenomenológico, el método hermenéutico, el método etnográfico, el método de estudios narrativos, el método de etnometodología, el método de estudio de casos, el método de estudios de comunidad, el método de historias de vida, el método de análisis documental, el método biográfico, el método de teoría fundamentada, el método histórico-lógico, el método inductivo deductivo, ¿no? Son todos esos métodos. Habían sido varios, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿podemos trabajar todos con un mismo tema? Sí. Y a cada uno les asigno un método distinto. Y van a ver que cada trabajo va a tener su propia estructura, su propia manera de proceder. Obviamente que vamos a responder a ese paraguas general que nos da la universidad. Entonces, acá les explico, así bien concretamente, a qué se refiere cada uno de estos métodos. Entonces, cuando vayan a precisar el método, revisen, por favor, esta parte de las diapositivas para ver si va o no va con lo que quieren trabajar. Ahora, en esto de los métodos, les decía el día martes, si estamos convencidos, a ver, que vamos a trabajar con el método de teoría fundamentada y que esa nos resuelve absolutamente todo, pues utilicemos solamente el método de la teoría fundamentada. Si por algún motivo vemos que el método de análisis documental complementa a lo que estamos trabajando, utilicemos un segundo método que se va a llamar
de análisis documental. Y si a ella le tengo que sumar, digamos, esto del método de estudios narrativos, ¿no? Veo que me complementa, entonces voy a utilizar hasta un tercero, siempre y cuando se complementen. Pero si difieren, no tengo por qué colocar los tres o los dos. Basta uno. Ahora, cuidado también coloquen, como decíamos al inicio de esta sesión con uno de los compañeros, hay en algunas tesis que se engolosinan. Piensan que mientras más métodos van a colocar, es más rico su trabajo. Tiene mayor nivel de profundidad de análisis. Mentira, ya se ha disparado ya por todo lado. Ya no sabe ni lo que está haciendo. Lo ha rellenado solo por rellenar. Entonces no caigamos en ese error. Precisemos. Estamos haciendo un trabajo de investigación que tiene que tener una estructura lógica. Tiene que responder a una metodología. ¿Ya? Entonces, es aquí donde nos aplazamos, pues. De pronto vamos marchando bien, pero ya en el método, de pronto he traído el método matemático. ¿Y cómo justifico? Es que estoy trabajando con encuestas. No, señores. Cada uno de estos métodos nos dice claramente cómo se trabaja. Y el día de ayer, incluido ahora, hemos trabajado el nivel de profundidad de cada una de estas. Cómo nos conduce, digamos, a ese desarrollo investigativo. ¿No ve? Precisemos eso, cerciorémonos, nada más. Si trabajamos con el método histórico-lógico, ¿qué nos dice? Estudia la trayectoria de los procesos, fenómenos y acontecimientos en su devenir histórico. Mientras que el método lógico investiga las leyes generales y el desarrollo de los fenómenos. Estamos hablando de dos, método histórico-lógico, ¿no ve? Entonces, eso, cerciorémonos. ¿Qué nos dice en esencia? ¿Nos convence? Listos. Entonces, entremos a profundizar ahora. Y ese va a ser, digamos, el lente con el que vamos a mirar nuestra realidad. Ese va a ser el discurso con el que vamos a argumentar todo nuestro proceso de trabajo. Así nomás es. ¿Ya? Luego, el método de investigación mixta. No es, digamos, agarrar un método del cuantitativo, otro método del cualitativo, ¿no? Para querer justificar que estoy utilizando ambos. O cuidado, alguien coloque enfoque cuantitativo o cualitativo. ¿Ya? Si no, cada cosa con su nombre. En esto de la investigación mixta está el método de investigación acción, que es la más fundamental. ¿Qué dice acá? Implica la aplicación grupal para transformar el medio social o un problema comunitario. Nos dice que es un método de búsqueda autorreflexiva con la finalidad de perfeccionar la lógica y la equidad de las prácticas sociales. Lo que les decía, como investigadores vamos con ideas, promovemos una discusión de una manera totalmente democrática. Llegamos a un consenso y ese consenso es lo que sistematizamos para ponerlo en práctica y transformar esa realidad. Tiene que haber esa transformación, esa implementación, ¿ya? Luego hablamos de las técnicas. Las técnicas se refieren a esto de la recogida de datos. ¿Mediante qué vamos a recoger los datos? La observación, la entrevista, la encuesta, los grupos focales. Si hablamos de la observación, será la observación participante, la observación no participante, en algunos casos lo llaman observación directa, observación indirecta, que da lo mismo.
Y si hablamos de entrevistas, si es una entrevista estructurada, para el caso de la investigación cuantitativa, para el cualitativo, una entrevista semi-estructurada. O puede ser una entrevista abierta. Eso ya lo definiremos nosotros. Ya tenemos esas tres alternativas. Y si es una encuesta, veamos cómo van a ser las respuestas. ¿Dicotómicas o van a ser de selección múltiple? ¿Nos van a responder con el sí, con el no? ¿O queremos con eso que dice de acuerdo, muy de acuerdo, no sabe, pero que sea en impar, con 3 respuestas o con 5? Cuando decimos bueno, regular, malo, pésimo, y todo eso, ¿no? Entonces, para eso, precisemos también algunas fuentes literarias de estadística para ver cómo se construye todo esto. Y si es los grupos focales para trabajar con la investigación mixta, entonces esto involucra trabajar hasta con 12 personas para interactuar en esos debates. ¿Qué pasaría si fueran más? Ya entramos en un descontrol. Ya no podríamos controlar. Todo el mundo va a opinar y no vamos a llegar a los acuerdos. ¿No ve? Entonces, a eso se refieren las técnicas. Pero no basta con colocar que vamos a recurrir, digamos, a la técnica de la observación y la encuesta para lo que es, para el enfoque cuantitativo, para el cualitativo, la observación y la entrevista, y si fuera mixto, observación, entrevista, encuesta y grupos focales. Sino que tenemos que explicar qué tipo de observación, cómo nos va a permitir recolectar el dato en el contexto de estudio, ¿no? Y cómo la vamos a construir, ¿ya? Entonces, acá les estoy aclarando, con un poquito más de precisión, la técnica de observación participante, las ventajas, las limitaciones, las fases, ¿no? Para que no hagamos así tan a la aventura lo que necesitamos construir. Las notas de campo, ¿qué nos permite? ¿No ve? Realizar notas de manera sistemática. Describir exhaustivamente los hechos. Reportar emociones, reflexiones y experiencias. No es que la nota de campo lo tengamos que hacer solamente por un mero cumplimiento, sino que ese es algo que nos va a permitir a sistematizar toda la información. Y la entrevista, que se va a caracterizar por ese intercambio interactivo del diálogo entre el sujeto social y el entrevistador, que en este caso es el investigador, que se van a centrar en una temática, todo ese discurso, y en función de ella se va a abordar un tema, ¿no? Para luego entrar a un proceso de reflexión. Obviamente que estas entrevistas ya tienen que ser también controladas en cuestión de tiempo, porque al final tenemos que transcribirlas, estas entrevistas. Ya no es que solamente la tengamos en grabación, tienen que transcribirse y tienen que constituirse en la parte de los anexos. Toda esa entrevista que le hemos desarrollado. Esa transcripción tiene que ser tal cual se escucha. Si en algún momento el entrevistado dice, japs, ay caray, eso también tiene que estar transcrito. ¿Ya? Es absolutamente todo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a nosotros a tomar conciencia sobre la importancia de la entrevista, el guión que vamos a generar para la entrevista y la preparación de la entrevista. Miren, yo llevé a cabo unas entrevistas con mis estudiantes de la Universidad Militar, del posgrado, ¿ya? Hicimos las entrevistas en la población de Tocaña,
al frente de Coroico. Para eso, he hecho 2 viajes preliminares. Uno, para ir a conocer el lugar, para tener el primer contacto con las autoridades, ¿ya? La segunda ya para entrar en una coordinación logística, y la tercera donde ya hemos estado presentes con mis estudiantes. Obviamente que para eso hemos preparado entrevistas con diferentes temáticas, porque no podían repetir, digamos, los temas, ¿no? Había algunos que han trabajado sobre la cuestión del matrimonio, otros sobre los bautizos, otros sobre las festividades patronales, otros sobre algún tipo de mitos que tengan en el lugar, otros sobre algún tipo de creencias, ¿no? En cuanto a los ríos, a los árboles, el monte y todo lo demás, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Otros en cuestiones políticas, otros en cuestiones culturales. Entonces había que diversificar. Y así se va generando el guión, ¿no? En función de lo que necesitamos conocer. Porque si todos vamos con la misma pregunta, no, pues no tiene sentido, ¿no ve? Entonces, hay que hacer la preparación. Puede ser que el día que hayamos acordado para hacer la entrevista con nuestro informante tenga algún tipo de inconvenientes personales, haya tenido algún malestar, digamos, al interior de su familia, nosotros le caemos ahí y obviamente que las respuestas que necesitábamos obtener no van a ser las que esperábamos. Entonces, si vemos que no está preparado, no está en condiciones de responder, ¿no? Es mejor suspenderlo. Vamos en una próxima y también vemos que está, digamos, de mal humor, suspendemos hasta encontrar el momento preciso en el cual muestre predisposición y recién ejecutamos la entrevista. ¿Ya? Y en cuanto a las encuestas, que pueden ser descriptivas, explicativas, seccionales, longitudinales, ¿no? Eso ya dependerá de las características que nosotros adoptemos. Así de concreto. En cuanto a los instrumentos, me voy a ir otra vez a la parte de las técnicas, acá. Es bien simple en cuanto a los instrumentos. ¿De dónde salen esos instrumentos? ¿Cómo preparamos estos instrumentos? En cuanto a la observación, nuestro instrumento se va a llamar guía de observación. Para la entrevista, guía de entrevista, ya sea estructurada, semiestructurada, abierta, qué sé yo. Y en la encuesta, los tipos de respuestas que necesitamos generar. Y en los grupos focales, la guía de grupos focales. Ahora, las preguntas que van a constituir en la guía de observación tiene que salir, si en caso de que estamos haciendo de carácter cuantitativo nuestra investigación, sale de la operacionalización de las variables. Eso que se llama los indicadores. Cada indicador se va a constituir en una base de inspiración para elaborar la pregunta. Las preguntas que van a estar presentes en cada uno de estos instrumentos no es que nos los vamos a inventar nosotros. Este es un trabajo metodológico, ¿ya? Para la entrevista no podemos decir, ¿dónde nació usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Alegremente. Eso tiene que responder a nuestra operacionalización de las variables. Y si es el cualitativo, a lo que va a ser la operacionalización de las categorías y las subcategorías. Cada subcategoría va a ser una pregunta, se convierte en una pregunta directamente. Y es ahí donde el tutor les tiene que apoyar harto. Si hemos generado 10 subcategorías,
entonces tenemos opción a elaborar solo 10 preguntas en la guía de observación. Y esas mismas preguntas tienen que estar presentes en lo que es la guía de entrevista. Y si vamos a aplicar encuesta más, esas mismas 10 preguntas tienen que estar presentes en la encuesta. Y si vamos a aplicar grupos focales también, esas mismas 10 preguntas en los grupos focales. No es que en la guía de observación voy a preguntar cosas totalmente distintas a lo que va a ser mi entrevista. Porque al final tengo que cruzar estos datos. Como producto de la observación, yo en función de la primera pregunta he consolidado, digamos, mi manera de comprender. ¿Y qué es lo que me dicen en la entrevista en relación a ello? ¿Y qué he obtenido, digamos, de la encuesta que les he hecho a las autoridades? Las entrevistas, digamos, a la población en general. Al final cruzo esos datos y de ahí sale esos hallazgos que vamos a encontrar, ya sean contradicciones, ya sean coincidencias, ¿ya? Entonces, a eso se refieren los instrumentos de investigación, ¿sí? Entonces ahí no nos vamos a perder, por favor. Tiene que estar bien claramente precisado. Ahora, antes de aplicar esos instrumentos, tienen que estar validados, tienen que tener confiabilidad. ¿Y cómo los validamos? Elaboro yo las preguntas para mi guía de observación y eso lo tengo que mostrar a los expertos, a gente que conozca, digamos, de esa temática que estoy estudiando, pero que tenga el grado académico, en este caso, doctoral. Y tengo que presentarle a esa persona, ya sea mi operacionalización de las variables o la operacionalización de las categorías y subcategorías, para que vea de dónde salen esas preguntas, que corrobore de que no han sido inventadas así por así, o copiadas de algún otro trabajo solamente con algunas modificaciones. Acá, en su tesis, todo es demostrando. Por eso es un trabajo académico, con una aplicación metodológica. ¿Ya? Entonces, para darle esa validez, tengo que presentar a esos expertos, mínimamente 3, me dirigiré con una carta, donde le diré, señor, ¿no? Doctor, qué sé yo, especialista en tal cosa, mi persona va realizando una investigación en tal cosa. Por lo tanto, conocedor de su capacidad, le pido me pueda colaborar con la validación de los instrumentos que se aplicarán en mi trabajo de campo. Para lo cual le adjunto la operacionalización de las variables o la operacionalización de las categorías y subcategorías y más los instrumentos. Revisará en función de esa estructura para ver si la redacción de las preguntas están bien o no. Y si están mal, nos dirán corrija, arregle tal cosa. Arreglamos, otra vez lo verifica y nos dirá, sí, ahora sí funciona. Entonces, para eso nos tiene que dar un formulario que le vamos a presentar nosotros para la validación. Nos los llenará los datos, nos los firmará. Y esa es la validez de los instrumentos. Acá no es cuestión de que me apruebe mi tutor y listo. ¿Ya? Tiene que ser un trabajo altamente responsable. No se trata de decir, es que hemos hecho juntos con mi amigo, a mi amigo le han aprobado. Lo mismo es. Así no funciona. ¿Ya? Entonces, eso por favor. Me imagino que sus tutores les van a facilitar algún tipo de modelos, ¿no? Van a trabajar, digamos, ya de manera personalizada. Entonces ahí ya elaborarán, digamos, sus instrumentos, lo validarán y lo aplicarán en el trabajo de campo. Factores que afectan la fiabilidad y validez del instrumento.
la improvisación. ¿Cómo improvisamos? Inventándonos preguntas que no van con nuestra esencia del trabajo. Utilización de instrumentos no válidos en el contexto. Hemos visto que en México han aplicado ese instrumento y nosotros queremos aplicar también lo mismo acá. Y uno dice, pero si en México, que son exigentes, ha funcionado, ¿y por qué no aquí? Porque simplemente son dos realidades culturales totalmente distintas. O los instrumentos inadecuados. Estoy haciendo un trabajo netamente cualitativo y de pronto empiezo a trabajar con cuestionarios, con las encuestas, ¿no? Y los grupos focales. O simplemente las condiciones en que se aplica. Imagínense, estoy trabajando con cuestionarios, tengo que aplicar a un curso X de la universidad y resulta que me voy, digamos, como un buen investigador al último minuto de las clases. ¿Y el estudiante en qué está pensando? En ir a comer, en ir al baño. Y le decimos, 5 minutitos, no les voy a quitar de su tiempo, llénenmelo esto. No los van a llenar pues como sea. Y ahí va a haber sesgo, no va a haber, digamos, fiabilidad de esa información recolectada. ¿No ven? Entonces, por eso les digo acá las condiciones en que se aplica. Fuentes de error del estudio. ¿En qué fallamos? En la selección del método y del diseño. Ahora se dan cuenta cuán importante es el precisar ese método, si va a ser fenomenológico, hermenéutico, interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces hay que precisar eso. O los errores por muestreo, ¿no? Tenemos una población X y así alegremente le metemos muestreo por conveniencia, porque eso hemos escuchado hablar. Cuando ese muestreo tendría que haber sido estratificado, un muestreo aleatorio, y no, digamos así, por conveniencia. Manejemos las cosas con prioridad. O el sesgo por el diseño del instrumento, porque nos hemos copiado de otro, que no encaja con lo que nosotros queremos hacer. O el error por falta de respuestas precisas. O que no hayamos hecho una buena codificación de esas respuestas que obtenemos producto de las entrevistas. O no hayamos validado nuestros instrumentos. Lo hemos construido nosotros y nosotros mismos nos hemos validado. Hemos dicho, no, si yo lo he construido, por tanto es válido, es de mi plena responsabilidad. No, acá se trabaja con expertos. ¿No ve? O el error en el proceso de análisis estadístico. O el error en la interpretación de datos. Cuando interpretamos los datos, muchas veces nos vamos así muy elementalmente. No hacemos un análisis. Solamente decimos, el 80% dice sí, 17% dice no, el 3% no sabe. No, acá hay que argumentar del por qué el 80% que constituye el 100% de la población encuestada ha respondido de una manera totalmente, digamos, favorable o desfavorable en función de lo que se preguntó. ¿Qué cosa significa eso? ¿Y por qué solo el 17%, ¿no? Está, digamos, en acuerdo o en desacuerdo, digamos, con él? ¿Qué significa eso desde nuestra percepción? Y ese otro 3%, ¿qué constituye? Entonces, tiene que haber, digamos, una argumentación, una explicación precisa de todo eso, ¿no? Entonces, no había sido solamente decir 80% dice no
17% dice que sí o lo que sea. A veces nos aplazamos ahí. En esa estructura de ese análisis, ¿ya? Primeramente la pregunta, después el cuadro, ¿no ve? Donde se hace el vaciado de datos. Inmediatamente el gráfico, que puede ser a través de tortas o barras, pero manejar un solo modelo. E inmediatamente ese análisis de los datos. Y eso debería de ir en cada página, cada pregunta en cada página. Y a veces lo desorganizamos, no hay una buena lectura. Entonces, así nomás es. Y la población y la muestra, les decía, en la investigación cualitativa, dependiendo del tipo de estudio, puede ir o no. La población es la totalidad de los actores con los que trabajamos, o a los que les hemos tomado en cuenta, o a los que les hemos considerado. La muestra es lo chiquito que hemos elegido, lo representativo de esa población grande. Imagínense una población de 550 actores sociales. No voy a trabajar con los 550. De ahí veré qué tipo de muestreo voy a elegir. Si es estratificado, por conveniencia, aleatorio, no sé, hay diferentes tipos de muestreos. Para sacar, digamos, esa cantidad reducida. Acá en la muestra no se van a inventar, ¿no? Si son 550, lo recomendable es, digamos, 50. Pero eso les dice, digamos, esa técnica de muestreo, que es 50, por ahí es 35, o por ahí es 70. Entonces, precisemos eso. Y acá están los muestreos probabilísticos. Estos que responden al cuantitativo. En ese caso, se trabaja con muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, ¿no? Entonces, eso estemos bien conscientes. El muestreo causal, el muestreo intencional, el muestreo por cuotas. Al cualitativo lo que nos interesa es los muestreos no probabilísticos. En ese caso, muestreo por cuotas, muestreo intencional o selectivo, muestreo estratificado, muestreo causal, muestreo en bola de nieve. Entonces, revisemos cada una de ellas. ¿Cómo nos aporta, digamos, a una veracidad? Para tener una información precisa de cuántos actores, ¿ya? Y si no trabajáramos con población y muestra, trabajamos pues con unidades de análisis. Lo que les decía en las anteriores sesiones. Es el listado de donde vamos a obtener información. Si es una carrera, les decía, en esa carrera, ¿quiénes son, digamos, los que constituyen todo ese cuerpo colegiado? Un decano, un vicedecano, un director de carrera. ¿No ve? Quiero tomar, digamos, a 3 docentes, colocaré 3 docentes. Quiero colocar, digamos, a 7 estudiantes, colocaré 7 estudiantes. Quiero tomar, digamos, no sé, a un administrativo, colocaré un administrativo. Trabajaré, digamos, con el diseño curricular de la institución, entonces colocaré un documento académico, o por ahí, digamos, tengo algunas otras fuentes, colocaré también esas fuentes. Entonces, es el listado de donde voy a obtener la información. A eso le llamamos las unidades de análisis. Y generalmente en la cualitativa se trabaja con esto, ¿ya? Cuidado que queramos forzar siempre con población y muestra, cuando no se ajusta el trabajo para población y muestra. ¿Qué pasa si hago un estudio de caso? Donde me dice que puedo trabajar con 5 hasta 10.
No voy a decir mi población es 10 y mi muestra también es 10. Eso no funciona, ¿ya? Aspectos fundamentales para redactar las unidades de análisis. Y les digo acá, esto corresponde a las entidades más representativas de lo que constituye como objeto de estudio. Explicar si las unidades de análisis son individuales, ¿no? Si están referidas a estudiantes, trabajadores o los beneficiarios. Explicar si las unidades de análisis son colectivos, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes son los que nos brindan información? Eso es lo que necesitamos conocer. Y el análisis de los datos, ¿no? Para el análisis de los datos, tanto en el cuantitativo como en el cualitativo. En el cuantitativo siempre va a ser ese análisis estadístico, ¿no? El uso del análisis paramétrico o los no paramétricos o los análisis multivariados. En cambio, en el cualitativo es la organización de los datos, de esos datos que hemos obtenido a través de las entrevistas. ¿Cómo las categorizamos? ¿Cómo las codificamos? Ahí viene, digamos, el reto, ¿no? El trabajo ya con el tutor. ¿Cómo la transcribimos? Estas entrevistas. Así hayan sido individuales, grupales. ¿Cómo registramos toda esa información? Y cómo al final triangulamos, cruzamos esa información. Triangular quiere decir cruzar. Puede ser de 2 fuentes, de 3 fuentes, de 4 fuentes, de 5 fuentes. No siempre va a ser solo de 3. ¿Ya? Por otro lado, es importante entender la metodología. El cómo se va a realizar la investigación. Y en esos métodos del nivel teórico, del nivel empírico, si hablamos del teórico, es inducción-deducción, hipotético-deductivo, enfoque sistémico, histórico-lógico, analítico-sintético. De estos trabajamos bastante lo cualitativo con el histórico-lógico, con la inducción, la deducción, no el hipotético-deductivo, no el enfoque sistemático ni el sintético. Ahora, acá tengo que aclararles algunas cosas. Decimos métodos del nivel empírico: observación, abstracción, concreción, medición, experimentación, análisis documental, método de criterios de expertos, encuestas, matriz foto. Miren lo que les decía. Nuestro diseño metodológico lo estructuramos nosotros en función del tipo de investigación que vamos a realizar. Si estamos utilizando en nuestro trabajo técnicas e instrumentos, acá va a haber una duplicidad. Vamos a colocar por un lado técnicas e instrumentos y vamos a volver a repetir acá. Vamos a decir observación, abstracción, concreción, medición o lo que fuera. O bien trabajamos con técnicas o bien trabajamos con métodos del nivel empírico. Eso ya lo discutirán con sus tutores, pero tiene que estar bien claro. No es posible colocar en una investigación, cuando decimos, la hipótesis es tal cosa, la idea de defender es tal cosa y las preguntas de investigación son tal cosa. Entonces ahí tenemos que ser bien claros, ¿no? ¿Por cuál de ellas vamos? Y lo mismo en esto. No podemos colocar población y muestra y debajito unidades de análisis. Tenemos que ser bien seguros de lo que estamos haciendo. Y para ir cerrando el marco teórico, lo que les decía, es un debate que generamos con los otros investigadores que han trabajado referidos a nuestro tema. Busquen literatura de carácter teórico, no de carácter técnico. El libro técnico basta uno. Así tenga 100 libros técnicos, me van a decir todos lo mismo. ¿No ve? Unos le añadirán un ingrediente, otros
cambiarán de nombre, pero al final dicen lo mismo. Entonces, para esto, para entrar en ese debate, en esa discusión, ¿no?, con esos otros investigadores que son de diferentes áreas, necesitamos libros de contenido teórico, que hablen de filosofía, que hablen de epistemología, que nos planteen claramente cuál es su postura teórica y en función de eso contrastamos, encontramos discrepancias, coincidencias y al final vamos a terminar adoptando una de ellas y si no nos gusta, pues planteamos la propia de nosotros, ¿ya? Entonces, por eso les digo acá, necesitamos una amplia descripción y análisis del problema de estudio. Esto nos va a permitir, digamos, entender a cabalidad nuestro problema en el contexto de estudio. Nos va a orientar a hacer una mejor organización de nuestro trabajo. Nos va a permitir a precisar de mejor manera nuestro objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? La esencia de la investigación. Nos va a permitir precisar de mejor manera la metodología. Y en función de eso, proyectar las directrices de análisis. Acá en ningún momento les estoy diciendo que el marco teórico es un listado de un subtítulo de contenidos de la futura tesis, o es solamente un desarrollo temático de diferentes punteos. ¿Qué sé yo? Si hablamos de la educación, educación en América Latina, educación en el mundo, educación pre-incaica, educación en la República, educación en tal cosa. Eso es desarrollo temático. Necesitamos precisar, digamos, sobre la educación en América Latina, ¿qué se ha dicho con relación a ello? ¿Qué tipo de teorías, qué tipo de enfoques epistemológicos se han generado? Ese es el debate, ese es el argumento que tenemos que precisar. Y en este marco teórico les decía, primeramente tenemos que desarrollar el estado de arte. ¿Qué es el estado de arte? No es decir, he leído 5 libros, 10 tesis, 20 monografías y 3 periódicos. No es eso. Sino decir, según la literatura revisada, se ha podido encontrar aportes teóricos sustanciales desde el ámbito de la psicología, digamos, ¿no?, mismas que comprenden sobre lo que es el proceso de comprensión en los niños, ¿no?, de tales edades. Entonces, vamos argumentando. Asimismo, digamos, esta teoría que ha sido consolidada en los años 70, en los años 2000, ha tenido un otro viraje, la cual hoy por hoy se conoce tal cosa, cuyo estudioso o el que plantea este aporte es fulano de tal, investigación realizada, qué sé yo, en la Universidad de Buenos Aires, la cual ha sido asumida de una manera inmediata en el contexto boliviano por tales personalidades de la educación. Ese es el marco teórico. Y no es cuestión de presentar un fichaje de los libros. Eso es para nosotros. Voy revisando un libro, voy apuntando, ¿no?, quién es el autor, qué año se ha editado, ¿ya?, cuál es, digamos, su referente epistemológico, los conceptos, todo eso. Pero acá lo que necesitamos es precisar justamente lo que es los alcances que ha tenido, los aportes que han tenido. Después entraremos al constructo teórico. ¿Cuáles son los constructos teóricos? ¿Y cuál de ellas adoptamos nosotros? ¿Qué conceptos se manejan? ¿Y cuáles son las que vamos a precisar nosotros? En el marco conceptual. El marco contextual. Contextualización de la temática en el presente. Si todavía tiene vigencia o no. Por eso es un tema que ha caducado en el pasado.
y nosotros estamos pensando que con esta investigación que vamos a desarrollar, vamos a descubrir la pólvora, cuando eso ya dejó de tener vigencia. Por eso es importante la contextualización. ¿Y todo eso de dónde sale? De la revisión del estado de arte. ¿Ya? Luego trabajaremos lo que es el marco normativo. ¿De qué leyes, de qué decretos, de qué reglamentos nos apoyamos para encaminar este trabajo que estamos haciendo? No es copiar, digamos, esos reglamentos, sino explicarlos. ¿En qué nos apoya? ¿Ya? Luego, el marco institucional. Presentar al lugar que han elegido, a la institución, al escenario. Y ahí tenemos que aprender de los novelistas. Cuando leemos un libro de novela, en sus primeras páginas nos describe, ¿no?, el entorno, el escenario. Uy, nos hace soñar, nos hace alucinar, digamos, con esa descripción. Recurramos a ello. Así de concreto va a ser. Eso es lo que tiene que estar presente en el marco teórico. Por eso les digo acá que el marco teórico está constituido de los supuestos teóricos que nos van a orientar la selección del problema. Nos van a permitir a precisar el fenómeno de estudio. Nos van a permitir a construir buenos objetivos. ¿Ya? Esta teoría es la que va a ser el hilo conductor de toda nuestra argumentación. Nos va a permitir precisar cuáles son los conceptos que vamos a utilizar. Esto de los conceptos, ojo, que no se vaya a confundir con un glosario de términos. No es decir, educación. Según Juan Pérez, educación es tal cosa. No. En los conceptos necesitamos leerlos a ustedes, en función de todo ese bagaje de conocimientos que tienen. Ahora, ¿qué plantean pues en relación a ese concepto de educación ustedes? No que me hagan leer, digamos, a Franz Tamayo. ¿Qué opinaba? ¿Cuál era su concepto? No. Si en caso de que sea necesario un apoyo, entonces recurren a lo que es una cita textual, pequeñita, concreta, solamente de respaldo, ¿ya? Entonces tengamos cuidado siempre con todo eso. Y para hacer todo esto, necesitamos pues encontrar bibliografía, fuentes literarias, leerlos, ficharlos, y todo ese ordenamiento de la información que esté regida siempre por la norma APA. Caso contrario, no vamos a tener un buen trabajo metodológico. Y bueno, hasta ahí habríamos llegado en esta última sesión. ¿Alguna consulta o complementación que quisieran hacer, estimados doctorantes? Si no hay preguntas, por favor, revisen siempre las tareas que tienen que ir desarrollando, la participación en los foros y las 3 actividades que tenemos para cada semana. No se descuiden, tenemos las lecturas ya asignadas, no tienen nada que buscar, solamente es entrar a la plataforma y bajarlas de ahí, para poder cumplir ya a cabalidad con lo que ha sido el desarrollo de este módulo referido a la investigación cualitativa. Doctor, una pregunta. Adelante. En los métodos de investigación que nos mostró en las diapositivas, hay Sí, varios métodos de investigación que tiene el método cualitativo y también el método cuantitativo. así es. El método, o digo, el enfoque mixto solo tiene uno, que es investigación-acción. Tiene investigación, acción cooperativa, investigación, acción participativa.
Perfecto, esa era mi duda. Muchas Muy bien. gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, les quedo muy agradecidos por la tolerancia que me han tenido en estas 4 sesiones. Lo único que les pido, por favor, cumplan con sus actividades asignadas y será pues hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Y Buenas gracias noches. por Hasta todo. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Muy Gracias, buenas buenas noches. noches, doctor. Buenas noches a Hasta todos. pronto. Buenas noches, doctor.